Bienvenidos al podcast de marifemontes.com, el podcast donde te hablo de requisitos, trucos, consejos, herramientas y mucho más para tener un sistema de gestión de seguridad alimentaria fácil y eficaz, donde te explico de forma sencilla y práctica cómo implantar cada requisito para que tengas el mejor sistema de inocuidad alimentaria a prueba de cualquier auditoría. Bienvenidos y comenzamos. Hoy te quiero hablar de un tema que parece realmente sencillo, pero que en realidad es la base de cualquier sistema de seguridad alimentaria. Te vengo a hablar de los tipos de suciedad que se generan en una industria alimentaria y las técnicas que tendríamos para poder eliminar cada tipo de suciedad. Porque la limpieza y la desinfección son tareas rutinarias, pero realmente son los pilares para garantizar la inocuidad alimentaria de tu industria. De nada sirve tener procedimientos muy completos o una certificación que diga que lo estás haciendo muy bien si realmente no tienes la capacidad de eliminar correctamente todos los tipos de suciedad que se generan en tu superficie de trabajo, en tu equipo y en tus utensilios. ¿Pero por qué? Porque realmente la suciedad no solo es lo que estamos viendo. Muchas veces hablamos de restos visibles, pero tenemos que quitar también los invisibles. Tenemos que eliminar correctamente toda esa suciedad invisible que es un caldo de cultivo de microorganismos que se generan en la industria alimentaria y que nos pueden dar realmente bastantes quebraderos de cabeza. Así que hoy te quiero hablar de los tipos de suciedad, cómo vamos a eliminarlos. Así que comenzamos con este nuevo episodio. Y es que realmente en la práctica no todas las suciedades son iguales. No es lo mismo limpiar una grasa en una industria cárnica que eliminar restos pegajosos de una confitería o incrustaciones de cal en una industria de bebida. Cada tipo de suciedad va a tener una composición muy distinta y, por tanto, pues va a requerir un enfoque muy específico en función de cada tipo de suciedad. Yo te quiero hablar de los tipos que hay y cómo vamos a eliminarlos, qué producto de limpieza vamos a necesitar en cada uno de estos casos. Así que, para comenzar, lo primero que tenemos que saber es, ¿cuáles son los tipos de suciedad que vamos a encontrar en una industria alimentaria? Tenemos que hacer, primero de todo, un análisis de estos tipos de suciedad. ¿Por qué? Porque cada suciedad va a requerir de un tratamiento distinto. De nada sirve tener un único detergente o desinfectante si vamos a tener distintos tipos de suciedades. Por ejemplo, un detergente alcalino me va a eliminar la grasa, mientras que si tenemos restos calcáreos nos los va a eliminar productos ácidos. También es importante que tengamos en cuenta que hay que evitar limpiezas que sean ineficaces y repetitivas. Por eso es importante conocer primero cuál es la suciedad, ya que muchos operarios repiten limpieza que parece que no están funcionando o ni siquiera están pendientes de si está o no funcionando. Es importante que, que al final el tiempo que dediquemos a la limpieza sea eficaz y evite estas operaciones repetitivas. Por supuesto que también tenemos que pretender, o el objetivo de saber qué tipo de suciedad es la que tenemos que tratar, es para ahorrar recursos. Ahora veremos a lo largo de este episodio lo importante que es saber el tiempo, el producto químico, la energía y el agua que vamos a necesitar en la temperatura. De esta manera, sabiendo qué tipo de suciedad podremos combinar perfectamente los recursos para optimizar este proceso. También es importante que me encuentro muchas veces en la industria alimentaria es que hacemos uso de productos químicos que son incompatibles con determinadas superficies y esto motiva a que al final estemos dañando los equipos y estemos dañando las instalaciones. También es verdad que no tiene mayor importancia, por así decirlo, que estemos dañando un acero inoxidable, pero realmente la presencia de cuando tenemos equipos de acero inoxidable o metraquilatos que están dañados por productos químicos, aunque estén limpios, el aspecto no es el más adecuado ni realmente es el que nos gustaría tener. Luego también es importante porque de esta manera estaremos controlando determinados riesgos. Es decir, si nosotros conocemos el tipo de suciedad, vamos a saber qué consecuencias tiene esta suciedad sobre esta superficie y me estoy refiriendo a tipos de residuos que se puedan crear, ¿no? o que se puedan quedar adheridos a nuestras superficies, como puede ser a nivel microbiológico el tema de los biofilm. Si conocemos este tipo de estructuras, conocemos este tipo de situaciones que se nos pueden dar, pues de ahí también la importancia de dirigir esa limpieza y desinfección más correctamente. Y por supuesto, como último punto importante para tener claro la importancia de conocer bien los tipos de suciedades, que
todas estas normas de las que siempre hablo en este podcast, como son BRC, IFS y FSS 22000, ya me están pidiendo que, por supuesto, programemos instrucciones de limpieza adecuadas, que sean previamente validadas. Ahí la parte esta de que, por supuesto, para validar ya tenemos que saber qué tipos de suciedades son las que tenemos que eliminar y que también evidenciamos la verificación de esa eficacia, es decir, tenemos que garantizar que efectivamente lo que hemos validado está siendo eficaz. De ahí que, bueno, pues son requisitos de norma y ya de por sí, bueno, pues como último objetivo para conocer estos tipos de limpieza, pues sería que tenemos que cumplir con estas normas de seguridad alimentaria. Si ya entramos de lleno, ¿no?, a los tipos de suciedades que podemos encontrar en la industria alimentaria, ya te he remarcado cuáles serían estos objetivos, la importancia de que lo hagamos correctamente. Los tipos de suciedades que nosotros vamos a encontrar, vamos a clasificarla. Bueno, yo he hecho esta clasificación un poco para que la tengamos más esquematizada y la tengamos en mente mejor, ¿vale? Para que la podamos entender mejor. Ya como siempre te digo, si te descargas los apuntes de este episodio, pues ahí lo vas a tener perfectamente esquematizado para que podamos ir clasificando nuestros tipos de suciedades, de cómo actúan, qué tratamientos, etc. Entonces, vamos a diferenciar, ¿no?, que tendríamos suciedades orgánicas, podemos tener suciedades microbiológicas, suciedades inorgánicas o suciedades especiales de un manejo un poco especial, de difícil gestión, o suciedades mixtas, que realmente esta es la más habitual, ¿no?, porque nunca vamos a tener realmente una suciedad única, ¿no? No solo va a ser orgánica o inorgánica o microbiológica, que siempre al final pues van a estar combinadas entre ellas. Pero bueno, viendo qué predomina más sobre ese tipo de suciedades, así actuaríamos. Dentro de estas suciedades orgánicas, pues también las vamos a clasificar en si son proteicas, si son grasa o aceite, si son de carbohidratos o azúcares, si son de pigmentos o compuestos orgánicos específicos. De esta manera, pues igual, ¿no?, dirigiríamos esa limpieza. Cuando son suciedades proteicas, bueno, pues son industrias de carne, pescado, lácteos, huevos, ¿no?, donde, bueno, pues hay matrices vegetales ricas en proteína. Se fijan en las superficies porque estamos trabajando con temperatura, con desecaciones, hay reacciones de Maillard, se crean costras que son, ¿no?, estas costras pardas, estos requemados, y que son industrias donde, bueno, pues ya hay un soporte microbiológico, hay un riesgo de contaminación microbiológica. Es una industria en la que también se manejan alérgenos, en la que se dan recontaminaciones, con lo cual tendríamos que verificar, ¿no?, qué tipo de suciedades tenemos. En el caso de grasa y aceites, pues aquí serían industrias donde están manejando sebos, mantecas, aceites, mantecas, por ejemplo, de cacao, donde se fijan a través de esas emulsiones secas. Hay polimerización también por calor, oxidación, donde se genera también rancidez. Aquí en este caso, bueno, pues también tendríamos que tener en cuenta que este tipo de suciedades son hidrofóbicas, con lo cual no solo con la acción del agua vamos a poderla eliminar, también tenemos el riesgo de que se generan biofilm, hay atracción de plagas, hay accidentes por resbalones, con lo cual no solo vamos a mirar la limpieza desde el punto de vista de optimizar la limpieza, sino todos los riesgos que también podrían generar. Te he hablado también de la suciedad de carbohidratos o de azúcares, ¿no?, almidones, pectinas, jarabes, donde, bueno, pues aquí en industria donde se manejan harinas, masas, siropes, pectinas de fruta, pues tenemos que tener en cuenta cómo actúa este tipo de suciedad. Es pegajosa, tiene un brillo, tiene se vuelve así tipo gel, ¿no? Los almidones cuando se están mojando pues generan una baba, ¿no?, que bueno, pues al final son focos también de contaminaciones a través de levaduras, de moho. Se pueden adherir cuerpos extraños porque son suciedades muy pegajosas. Ahí que tengamos en cuenta, ¿no?, que existe este tipo de suciedad. Si luego que también hemos hablado de pigmentos, ¿no?, o de compuestos orgánicos, estos serían pues ya cuando estamos manejando ingredientes pues con unos colores especiales, como puede ser un vino, un café, un cacao o colores naturales, donde, bueno, pues aquí se generan manchas que son muy tenaces, se quedan muy adheridas a la superficie. Nos pueden dar también contaminaciones de color o incluso de olor entre un ingrediente a otro, con lo cual tenemos que profundizar en la limpieza. También te he hablado de suciedades microbiológicas. Esta es importantísima porque realmente también es la suciedad que menos se ve. Por desgracia, bueno, pues no tenemos esa capacidad de poder ver a simple vista si tenemos contaminación microbiológica en superficie, pero tenemos que ser conscientes de que está en esa superficie. Podemos tener
carga microbiológica o microbiana suelta en la superficie. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no está realmente adherida a la superficie, sino depositada, por así decirlo, y bueno, pues nos va a resultar mucho más sencillo eliminarla con este proceso de limpieza y desinfección que cuando estamos teniendo una contaminación ya de biofilm, ¿no? Porque esto ya es una matriz polimérica que está adherida a la superficie. Como para, es verdad que ya digo que no se puede ver a simple vista, pero cuando ya al tacto estamos viendo, ¿no?, una suciedad como babosa, que bueno, pues ahí tanto en superficies como a lo mejor, ¿no?, lo típico, ¿no?, en el trapo de cocina, ¿no?, en el paño este que tenemos en la cocina que muchas veces lo notamos como babosillo, pues en ese caso ahí ya estamos teniendo indicios muy claros de que hay comunidades de biofilm en esa superficie. Son superficies, o mejor dicho, son suciedades muy difíciles de eliminar porque tienen una alta resistencia a esa desinfección, porque digamos que esa matriz está protegida en una capa superficial de proteína, está totalmente protegida y lucha contra ese producto de desinfección, con lo cual tenemos que tener la precaución de que no se nos formen estos biofilm y que en caso de que se formen, pues saber claramente cuáles serían las técnicas de desinfección para poderlos eliminar. También podemos encontrar en la superficie moho y levadura. Aquí sí que es verdad que pueden ser unas colonias más visibles porque son algodonosas, son brillantes, incluso tienen olor a fermentado, con lo cual, bueno, pues aquí, lógicamente, si ya estamos a nivel visible o a nivel de que lo podemos detectar por el olor o por la visibilidad, pues ya sería peligroso, ¿no?, o complicado porque, bueno, sería una suciedad ya bastante evidente o de una concentración bastante elevada. Nunca deberíamos de llegar a este nivel. Este tipo de suciedades las vamos a encontrar más, por ejemplo, en cámaras de refrigeración, en paredes donde se ha generado condensaciones, en tapas, en juntas y también, de igual manera, pues sabiendo qué tipo de suciedades podemos encontrar, dónde las podemos encontrar, me ayudaría también a planificar esas limpiezas. Si ahora nos vamos a poder identificar suciedades inorgánicas, pues aquí en este caso podemos encontrar incrustaciones calcáreas que están generadas por carbonatos, por fosfatos, podemos encontrar suciedades de óxido, partículas inertes como puede ser polvo, arena, tierra. Y te he hablado también de suciedades especiales o de difícil manejo. Y en este caso aquí clasificaríamos o meteríamos dentro de esta clasificación a suciedades generadas por alérgenos residuales, y aquí ya hemos hablado en este podcast bastante sobre alérgenos y la importancia de gestionarlos correctamente para evitar esas contaminaciones cruzadas con trazas de leche, de gluten, de huevos, de fruto de cáscara, porque al final estas suciedades también son bastante invisibles, no tenemos la capacidad realmente de verlo, sería muy sencillo, ¿no?, el verlo visualmente, pero en este caso pues no es posible, con lo cual hay un riesgo bastante alto bajo este tipo de suciedades, con lo cual hay que planificar también y hay que tener presente que existe este tipo de suciedades, también por lubricantes o por grasas técnicas que estemos usando dentro de nuestros equipos de trabajo o por adhesivos, resinas, polímeros que también se generen a través de las superficies o a través de juntas de nuestros equipos de trabajo o suciedades también por requemados. Si estamos trabajando con hornos, con placas, con sartenes, donde se crean costras negras, donde se pueden liberar este tipo de partículas y nos están contaminando nuestros alimentos, o a través de tinta, de marcadores, cuando estamos haciendo impresión o marcaje de fecha o rotuladores que no sean de grado alimentario, pues tenemos que tener en cuenta también este tipo de suciedades porque tiene un riesgo de migración química, tiene un riesgo de que son marchas persistentes y bueno, pues también debemos de considerarlas. Pero realmente esto serían, digamos, como suciedades unitarias. Ya te he dicho que lo más habitual, lo más común es que esta suciedad que nosotros tengamos en nuestra industria alimentaria sea mixta, porque si estamos, ¿qué te digo?, en una industria lechera, pues vamos a tener suciedades que están generadas por grasa, por proteína y por cal. Si estamos en una panadería, seguro que tenemos suciedad mixta de grasas, de almidones y de azúcares. Si estamos en una industria de fruta o de vegetales, pues tendremos azúcares, pectina, tierras, restos de polvo, de minerales. O si estamos en una industria conservera, pues vamos a tener proteínas con aceites, con sales. Es importante que veamos también cómo predomina cada una de estas suciedades para así planificar esta limpieza.
Y con ello, bueno, pues quiero pasar a la siguiente parte de este podcast, que es cómo vamos a identificar, porque ya sabemos cuáles son estos tipos de suciedades, pero ahora tenemos que saber realmente cómo vamos a identificar la suciedad que predomina en nuestra industria o en nuestra superficie para que podamos sacar un diagnóstico rápido, ¿no?, de nuestra industria. Porque realmente, como te he dicho, uno de estos grandes errores que podemos cometer en la industria es que estemos limpiando sin realmente identificar qué tipo de suciedad hay en nuestra superficie, sin usar técnicas de limpieza apropiadas, sin usar productos de limpieza adecuados tanto al tipo de suciedad como al tipo de superficie, con lo cual en este caso, bueno, pues te voy a dar algunos consejos prácticos para que podamos diagnosticar con una observación directa qué tipo de suciedad podríamos tener en nuestra industria. En primer lugar, podemos hacer uso del tacto, porque bueno, pues tocando esa superficie ya podemos tener algún indicio de qué tipo de suciedad. Ya te he dicho, bueno, pues por ejemplo, si estamos teniendo suciedad grasa, pues va a estar más resbaladiza. Si estamos teniendo una suciedad generada por azúcares, va a estar como más pegajosa. O si tenemos una suciedad que al tacto es como muy rugosa, pues serán incrustaciones de minerales. También podemos usar el olor. También nos va a dar muchas pistas el olor que tenga la suciedad. Es decir, si tiene un olor rancio, pues van a ser unas grasas que están oxidadas. Si tenemos un olor así amoniacal, seguramente pues predomine una suciedad que esté generada por una degradación de proteínas. O en cambio, si tenemos un olor, así un aroma como a fermentado, pues ahí vamos a tener presencia predominante de levaduras o de moho. También podemos hacer uso de la prueba del agua, porque nos ayuda también a identificar el tipo de suciedad. Si la gota, nosotros podemos hacer uso del agua, pues si esa gota resbala sobre esa superficie y no llega a mojarla, ya hemos dicho anteriormente, pues que puede ser por suciedad grasa, porque la grasa es hidrófuga, con lo cual no se mezclaría y resbalaría sobre esa superficie. En cambio, si esa gota de agua o esa poquita agua que podamos echar en la superficie se adhiere a esa superficie sucia, bueno, pues ahí podríamos decir que está más enfocada a una suciedad por sales o por azúcares. Eso sería, digamos, a la metodología que podemos usar un poco más física. Pero también es verdad que podemos recurrir a pruebas mucho más a nivel analítico, pruebas rápidas, en las que me va también a determinar qué tipo de suciedades, como puede ser detección de proteínas a través de test de ATP, también me ayudarían a entender qué tipo de suciedad tenemos. Es verdad que este tipo de test se usan más para verificar que la limpieza y la desinfección ha sido eficaz, de manera que aseguremos que no quedan restos de proteínas en la superficie, pero bueno, también podría ser para determinar qué tipo de suciedad tenemos en esas superficies. Y ya una vez que hemos diagnosticado el tipo de suciedad que tenemos en nuestra superficie, ahora ya sí que vamos a aplicar la técnica adecuada. Voy a darte algunas pinceladas para que podamos entender cuáles serían esas técnicas. En el caso, por ejemplo, vamos a empezar por la proteína. ¿Cómo limpiamos un resto de proteína? Normalmente se usarían detergentes alcalinos porque tiene un pH más alto que va a romper esos enlaces péptidos y va a desnaturalizar la proteína, consiguiendo que se suelte de esa superficie. También es verdad que en este caso no solo vale aplicar detergentes alcalinos, sino que también tendríamos que tener en cuenta que hay una serie de factores críticos que me van a ayudar a que esta limpieza sea mucho más eficaz, que sería haciendo uso de temperaturas, es decir, una temperatura de moderada a alta, porque nos va a acelerar la acción de desnaturalización de esta proteína, aplicación de un tiempo para reblandecer a estas costras y luego quizás pues también sea necesario, y en la mayoría de las veces es necesario, la aplicación mecánica, es decir, pues utensilios que me ayuden a eliminar esas costras secas o que están carbonizadas en mi superficie. Si luego nos vamos a la limpieza de grasas y aceite, bueno, pues aquí usaríamos detergentes alcalinos con agentes tensioactivos, es decir, que me ayuden a emulsionar y a dispersar esa grasa. También haríamos uso de factores como temperatura, agitación mecánica y aclarado, en este caso, abundante para evitar que se queden adheridas en la superficie restos de grasas. Si hablamos de limpieza de carbohidratos o azúcares, aquí es muy importante disolver, con lo cual estaríamos haciendo uso de agua muy caliente. Este factor sería crítico, el hacer uso de agua muy caliente para disolver esos carbohidratos o esos azúcares y siempre ayudándose con detergentes alcalinos, en este caso ya más suaves, para evitar que carbonicen
o que se queden caramelizados, con lo cual, bueno, pues aquí haríamos uso de detergentes alcalinos suaves. Y cuando estamos intentando limpiar sales minerales, que serían incrustaciones de cal, serían óxidos, bueno, pues aquí haríamos uso de productos ácidos, como un ácido nítrico, fosfórico, un ácido cítrico, porque me van a ayudar a disolver esos carbonatos y esos fosfatos. Aquí, bueno, pues sí que es verdad que la temperatura no sería un factor principal. Podría usarse temperatura ambiente, el agua a temperatura ambiente o ligeramente caliente, no demasiado calor porque si no acelera la corrosión, ¿no? Y sí que podríamos hacer una alternancia con alcalinos para evitar que se formen combinados de cal y grasa, con lo cual, bueno, pues aquí principalmente usaríamos agua a temperatura ambiente y productos ácidos. Te voy a poner un ejemplo, si estamos en una industria, por ejemplo, que te digo, cervecera, ¿no? Donde hay un intercambiador de calor, donde se acumulan piedras de cerveza, pues aquí tendríamos que hacer una combinación de ciclos con ácido periódico para que vayamos eliminando esas incrustaciones e evitar, por supuesto, que se queden muy adheridas a la superficie. Y en este caso, bueno, lo llamo limpieza, pero ya sabemos que cuando estamos intentando eliminar restos microbiológicos, lo más adecuado es llamarlo desinfección. Pero en este caso, bueno, esa limpieza, desinfección de biofilm o de carga microbiológica. Aquí la técnica que tenemos que hacer principalmente, sobre todo para los biofilm, es una limpieza mecánica energética, porque tenemos que romper, recuerda que al final son unas estructuras proteicas que están protegiendo a ese biofilm, con lo cual debemos de romper esa matriz. Tenemos que usar productos muy específicos y además rotarlos para que no se generen resistencia. Aquí en este caso lo aconsejable serían productos oxidantes como puede ser un peróxido o un hipoclorito y rotarlo también con productos enzimáticos para que puedan romper esas enzimas que están protegiendo esa carga microbiológica que llamamos biofilm. Es muy importante, insisto en este sentido, que el biofilm debemos de evitarlo y debemos de destruirlo rotando productos de limpieza. De ahí la importancia de que hagamos una correcta planificación y no todos los días usemos un mismo producto de desinfección, sino que vayamos alternándolo. Y luego, como hemos hablado también de limpiezas especiales, temas de alérgenos, de lubricantes y demás, bueno, pues ahí en función ya del tipo de esa suciedad especial, pues ya estaríamos usando pues unos desengrasantes para el tema de los lubricantes, o cuando son costras o son suciedades que son carbonizadas, bueno, pues usaríamos o primaríamos esa acción mecánica con detergentes alcalinos. Si estamos teniendo la necesidad de eliminar alérgenos residuales, pues aquí en función del tipo de alérgeno, recuerda que por supuesto lo importante es que también validemos esta limpieza y verifiquemos que ha sido eficaz. Si estamos teniendo suciedades adheridas pues de adhesivo, de resinas, de tinta, bueno, pues aquí estaríamos hablando de productos químicos más disolventes, que son específicos para ese tipo de suciedad. Fíjate que al final lo importante que es, ¿no?, el identificar la suciedad para saber qué tipo de producto estamos hablando, desde alcalinos a alcalinos suaves, fuertes, disolventes, productos enzimáticos, son bastantes, ¿no? Con lo cual, bueno, es importante en ese sentido. En todos los casos siempre vamos a tener factores comunes, que ya te he adelantado algo. Y seguro que, bueno, pues que te puede sonar, y si no, pues ya te digo lo que es, el ciclo de Zener, ¿no? Que es un ciclo en el que, bueno, pues me combina 4 factores que deben de intervenir en un proceso de limpieza. Esos 4 factores son la acción química, la acción por temperatura, el tiempo y la acción mecánica. Es decir, que nosotros debemos de combinar este ciclo, debemos de combinar estos 4 factores, incrementando, por ejemplo, la temperatura, me podría disminuir el tiempo de aplicación, o incrementando la acción mecánica, me puede disminuir también el tiempo de actuación del producto químico. Y así nosotros vamos a combinar estos 4 factores para que optimicemos los recursos, que también ese es el objetivo, como hemos dicho al principio, optimizar los recursos para que esta limpieza sea eficaz, sea mucho más rentable y sea mucho más económica en este sentido, porque al final en una industria alimentaria también es lo que pretendemos. Hemos dicho que son estos 4 factores: la acción química, que es esa capacidad que tiene el detergente o el desinfectante; la acción de la temperatura, es decir, que el calor me va a ayudar a disolver grasas, ¿vale? Acelera esa reacción química y mejora esa eficacia. O va a ser el tiempo, porque es el tiempo que nosotros podemos o debemos dejar actuar ese producto químico en la superficie que estamos limpiando.
Y la acción mecánica es cuando ya estamos necesitando el uso pues, de cepillo, de agua a presión, de agitación, por ejemplo, en un sistema ZIP de limpieza. Bueno, pues aquí estos 4 factores son los que me van a generar esa eficacia o son los que me van a proporcionar la eficacia de la limpieza. En definitiva, al final, pues cada suciedad va a tener su antídoto, ¿no? Tenemos que conocerla para que podamos aplicar correctamente la técnica y que logremos superficies que realmente se queden limpias, se queden seguras y que no malgastemos ni tiempo ni recursos. Digamos que esta es la frase clave, el que sea eficaz al mejor tiempo y al optimizando todos los recursos que tengamos disponibles. Y por último, para ir terminando ya con este episodio, te quiero hablar de los errores más frecuentes que yo veo cuando estoy auditando las industrias alimentarias, cuando estoy auditando este tipo de requisitos, porque bueno, pues conociendo los errores que otros cometen, quizás nosotros podemos analizar si estaríamos igual y así evitarlos. En primer lugar, un error que yo veo muy común es que siempre se usa el mismo producto sin tener en cuenta la naturaleza de esta sociedad. Y ya yo creo que después de haber escuchado este episodio nos debe de quedar claro la importancia de identificar qué tipo de sociedad estamos teniendo para poder planificar qué detergente o desinfectante es el que me va a ser más efectivo. Porque lo mismo no es, ¿vale? Insisto, eliminar incrustaciones de cal que eliminar restos de grasa adheridos. Es decir, que la importancia de determinar qué tipo de producto. Otro error que encuentro es que no se respetan las concentraciones ni los tiempos de contacto. Aquí casi que puedo decir que es el más común o el más frecuente. Vamos improvisando dosis. Seguro que todos habéis escuchado que sea el chorreón o que si se echa un poquito más o un poquito menos, pero no se mide realmente cuál sería la dilución correcta o la dosificación correcta en función del grado de suciedad o del tipo de microorganismo. Y es muy importante porque tanto la dosis como el tiempo de contacto no solo va a ser, bueno, pues mientras que yo voy aplicando por un sitio, enjuago por otro y me vengo rápidamente, sino que a enjuagar en otra superficie, sino que tenemos que, tampoco digo que tengamos que estar con un cronómetro al lado de la superficie donde hemos aplicado el producto de limpieza, pero sí que tengamos en cuenta que si el fabricante te dice una dosificación y te está diciendo un tiempo mínimo de contacto de 15 minutos, de 20 minutos, pues que lo respetemos para que así aseguremos que ese producto ha penetrado en esa suciedad hasta el final y que la está tratando correctamente. Otro error que encuentro es el aclarado insuficiente. Es verdad que ya cada vez más estos productos químicos que usamos para la limpieza son menos espumantes, generan menos espuma, menos olores, para, bueno, facilitar, por supuesto, este aclarado. Pero también, digamos, un arma de doble filo porque no garantizamos un aclarado suficiente. Y es importante que tengamos una validación del aclarado, qué cantidad mínima de agua deberíamos de aplicar en la superficie para eliminar todos los restos químicos, porque si no, al final lo que estamos es contaminando nuestra superficie, eliminamos una suciedad, pero la dejamos sucia con restos químicos. Y eso no deja de ser también una suciedad que nos generaría contaminación cruzada. Y con ello, pues sí que, bueno, pues sería importante, dependiendo del tipo de limpieza que estemos aplicando, el luego verificar, pues por ejemplo, con el uso de tiritas de pH, pues que hemos aclarado correctamente nuestras superficies. Y ya por último, el error, que también puede ser el más común, o bueno, son 4 errores que te estoy exponiendo, que bueno, pues no podría decir que uno es más común que otro, sino que son los 4 errores de base, que es que no estamos ni validando ni verificando la eficacia de la limpieza. Es un error crítico confiar ciegamente en que mi plan de limpieza va a funcionar correctamente. Nosotros al final tenemos que dejar evidencia y sobre todo, ya sabrás que si estamos certificados en este tipo de normas, tenemos que dejar evidencia clara de que hay una validación previa, es decir, hemos diseñado un plan basándonos en datos para que garanticemos que cuando lo aplicamos va a ser eficaz. Y luego también tenemos que dejar evidencia clara de una verificación, es decir, de que tenemos controles de rutina pues a través de inspecciones visuales, de pruebas de ATP, de tirillas de pH, de test de alérgenos, de análisis de microbiológico. Es decir, que tenemos una rutina implantada que me está verificando, según esa planificación, me estaría verificando que la limpieza ha sido eficaz. Con lo cual, piensa que si no lo estamos midiendo, no lo estamos controlando. Y aquello pues, que no se está controlando, no hay garantía de que está siendo eficaz. En este caso, bueno, pues serían errores comunes que podemos encontrar en una ineficiencia del programa de limpieza y desinfección. La limpieza
¿vale? Como frase final, la limpieza no consiste solo en aplicar productos, sino que tenemos que aplicarlo correctamente. Tenemos que evitar estos errores en mis programas de limpieza para garantizar que cumplimos fielmente a lo que estamos diciendo en nuestro programa de limpieza y que está bien planificado nuestro programa de limpieza. Bien, pues hasta aquí ya hemos visto en este episodio, hemos hablado de la limpieza, hemos hablado un poquito más de todos estos tipos de limpiezas o suciedades que tenemos. Entender qué tipo de suciedad tenemos es principal o primordial para entender cómo vamos a planificar la limpieza y qué productos de limpieza y desinfección serían más adecuados para ese tipo de suciedad. Te he dado 4 errores muy frecuentes para que tú intentes evitarlo, que intentes respetar esas concentraciones, aclarados suficientes, limpiezas verificadas y que evitemos estos fallos porque, bueno, pues son, como ya te digo, bastante comunes en la industria. Quédate con esta frase: una buena limpieza comienza con un buen diagnóstico. Así que si sabemos cómo enfrentarnos, vamos a poder planificar técnicas mucho más adecuadas y, por supuesto, mantener nuestras instalaciones totalmente seguras. Recuerda que la limpieza no es un gasto, sino que es una inversión. Es un programa de prerequisitos general, que no porque sea general es menos importante que lo operativo. Así que trabaja bien tu procedimiento, ten en cuenta los tipos de limpiezas que tenemos que aplicar en función del tipo de suciedad y, bueno, pues coméntame una vez que hayas escuchado este episodio cuáles han sido tus dificultades o qué comentarios podrías mandarme de los productos de limpieza que tú estás utilizando o el ciclo de Sinner. Si quieres que te hable más sobre este ciclo, pues es verdad que, bueno, sí que ya aprovecho y te comento que, lógicamente, pues si vas a mi página web, hay un curso específico de programas de limpieza para la industria alimentaria. De hecho, es un curso que acabo de lanzar este verano 2025 y que, bueno, pues creo que ha quedado bastante completo, bastante detallado y bastante práctico, con lo cual te invito a que visites este curso y si te resulta interesante, bueno, pues házmelo saber o escríbeme y te mando más información. Listo, bueno, pues hasta aquí este episodio de esta semana. Si te ha gustado, pues me gustaría muchísimo que me lo hagas saber a través de tus comentarios, que por supuesto también pedirte que te suscribas, porque cuanto más suscriptores haya o más escuchantes de mi podcast, bueno, pues se supone que es más relevante y así pues consigo llegar a muchísima más gente. Así que te pido que te suscribas, le des a la campanita para que cuando publique nuevos episodios te llegue el mensajito. Por supuesto que me dejes algún mensaje y que me ayudes a difundir la existencia de este podcast entre tus conocidos. Y sin más, bueno, pues nos escuchamos la semana que viene. Un saludo. Chao.